começando mais um Debates Virtuais. Hoje eu estou com a presença do Dr. Jean-Michel Arrigui, secretário de Assuntos Jurídicos da OEA, Organização dos Estados Americanos. Muito obrigado, Dr. Arrigui, pela essa oportunidade de dar uma entrevista para o nosso projeto, é uma grande honra. E eu já começo a entrevista com uma pergunta que a gente repete. Primeiro, obrigado a você. Ok. Me tem que excusar, vou falar em espanhol. Ok. Sim, eu vou fazer as perguntas pausado. em português e o senhor responde em espanhol, como preferir. E a primeira pergunta é uma pergunta que é repetida em todas as entrevistas, que eu vou pedir para o senhor contar um pouquinho da sua trajetória. Como é que é a sua trajetória desde estudante na Universidade de la República, em Montevideo, até que o senhor foi nomeado secretário de Assuntos Jurídicos da OEA? Uy, es una larga historia, le voy a hacer muy cortita. Yo era profesor de Derecho Internacional Público, después ocupé algunos cargos en el gobierno uruguayo al retorno de la democracia, fui director nacional de comercio y era profesor de Derecho Internacional Público, trabajaba junto a un expresidente de la Corte Internacional de Justicia, el profesor Eduardo Jiménez de Arechaga, con el que había escrito algún libro. Y un buen día recibí una oferta transmitida por el embajador del Uruguay ante la OEA de ese momento y que después fue canciller, el embajador Didier Perti, que había una vacante en el Departamento de Derecho Internacional si yo quería ocupar esa vacante por un periodo de 11 meses, que era en ese momento el tiempo que uno podía quedarse sin dar un concurso. Vine pensando quedarme 11 meses y a los 11 meses di el concurso, quedé como funcionario abogado en el Departamento de Derecho Internacional. Luego, eso fue durante la gestión del embajador Baena Suárez, que era el secretario general. Luego, durante la gestión del secretario general siguiente, que era César Gaviria, me ofreció ser director del Departamento de Derecho Internacional y el director de Derecho Internacional pasó a ser el secretario de Asuntos Jurídicos. Y luego, cuando vino, me mantuvo en el cargo los secretarios siguientes y el secretario general Insulza y luego el secretario general Almagro me designaron secretario de Asuntos Jurídicos. O sea que vine por 11 meses hace 25 años. Muy bien. E ainda nesse tema, qual que era a visão que o senhor tinha da OEA antes de fazer parte da organização? Voy a contarle una anécdota. Cuando me llegó la oferta para trabajar en la OEA por 11 meses, hablé con el profesor Jiménez de Arechaga, con el que yo estaba dando clases, y Jiménez de Arechaga me mira y me dice, ¿a la OEA vas a ir a trabajar? Con una cara como diciendo, ¿a quién se le puede ocurrir ir a trabajar a la OEA? Pero me dijo, no contestes, dame una semana. Una semana después, Jiménez de Arechaga me dice, bueno, ve a la OEA, pero no más de 2 o 3 años. Y después seguimos escribiéndonos con él hasta que su última carta, porque él luego murió en un accidente de autos, en su última carta me dice, veo con preocupación que le gusta su trabajo. Entonces, esa carta me hizo pensar qué era lo que me gustaba de la OEA si yo cuando era profesor en facultad, cuando era estudiante de facultad, la OEA era un organismo muy mal visto, era un organismo muy criticado, era para unos el brazo del imperio, para otros era no sé qué. ¿Qué era lo que tenía la OEA que hacía que a mí me gustaba? Y me invitaron a dar una clase en París, en la Sorbona, y entonces me dije, voy a contestar por qué me gusta la OEA, frente a estudiantes franceses, que obviamente pensaban peor de la OEA que lo que yo pensaba antes. Y tuve que empezar con un golpe bajo, que fue el siguiente. Si uno toma el mapa de las Américas de 1889, que es cuando nace el sistema interamericano, y toma el mapa de las Américas hoy, el mapa es el mismo.
Si uno hace el mismo ejercicio entre 1889 y hoy, con el mapa de Europa, ya no digo el mapa de África, el mapa de Europa, tú tenés, en 1889 tenías Imperio Austrohúngaro, Imperio Germano no sé cuánto, e Imperio no sé qué, etc. Luego tenés una guerra mundial, luego vas a tener un imperio germánico que se transforma en una república alemana, vas a tener no sé cuántos desastres más, luego vas a tener una segunda guerra mundial, entonces te vas a encontrar con dos Alemanias, con una Yugoslavia. Hoy ya no existe más Yugoslavia, hoy las dos Alemanias ya no existen más, hoy la Unión Soviética ya no existe más, está llena de pequeños países, pero en cada uno de esos cambios del mapa de Europa hay millones de muertos. Eso no ocurrió en las Américas. En las Américas, desde 1889 hasta hoy, hubo una sola guerra de conquista, es decir, donde un Estado va a otro Estado diciendo, yo sé que este no es mi territorio. O sea, no es enfrentamiento fronterizo, es esto es mío, no es mío, que fue la Guerra del Chaco en el 32. La única. No es poca cosa, no es poca cosa. Entonces, en algo el sistema interamericano tuvo algo que ver. Segunda cosa. Todas las normas que hoy regulan el sistema universal, todas tuvieron en su mayoría origen en el sistema interamericano. Entre 1900 y 1950, vamos a 45, creación de Naciones Unidas, en las Américas creamos todo el tejido normativo en materia de solución pacífica de controversias, hasta en materia de defensa de la democracia, que todavía no tiene el sistema universal. La primera declaración en materia de derechos humanos, en materia de derecho del mar, un código de derecho internacional privado. Creamos todo un tejido institucional. Si tú piensas que entre 1900 y 1920 se crearon en las Américas la Organización Panamericana de la Salud, el Instituto Interamericano del Niño, la Comisión Interamericana de Mujeres, el Comité Jurídico Interamericano, se previó la creación de una corte y en Centroamérica se creó la primera corte internacional. Se previó ya en 1889 la creación de un banco de desarrollo. O sea, todo ese tejido normativo e institucional, luego los países americanos lo llevaron al sistema universal. Las Naciones Unidas, cuando se crea, tenía 50 estados. De esos 50 estados, 21 eran los que formaban parte del sistema interamericano. Es decir, teníamos un peso del 40% del sistema de Naciones Unidas. Y eso se reflejaba en todos los tratados universales que retomaron los regionales, en todo el tejido institucional universal que retomó el tejido de las Américas, y en la participación de juristas, vamos a suponer, de juristas latinoamericanos en la Comisión de Derecho Internacional, en la Corte Internacional de Justicia, en todos los órganos de elaboración normativa. Hoy la situación es totalmente distinta. Hoy la OEA pasó de 21 a 35 miembros, pero Naciones Unidas pasó de 50 a 200. Es decir, si antes éramos el 40%, hoy somos el 15%. Y eso se nota de vuelta en todo. Piensen que en la Corte Internacional de Justicia hay solo un juez latinoamericano, que es justamente brasilero, es Antonio Cansado. Y lo mismo en todos los otros órganos de elaboración normativa. Entonces, tenemos que volver a nuestro sistema y fortalecerlo. Y la otra cosa, la última cosa que me dejó siempre intrigado es, si la OEA era tan mala, si la OEA no servía para nada, ¿por qué entre 1975 y 1990, en el momento peor de la historia del sistema interamericano, entraron 14 estados nuevos, entre los cuales Canadá, por ejemplo? Ahí hay un misterio, porque o no sabían nada de que la OEA no servía para nada, o los que decíamos que la OEA no servía para nada estamos equivocados.
Sim, a minha próxima pergunta é justamente sobre a história do sistema interamericano, da OEA. O senhor deu um curso na Academia de Direito Internacional da Haia, que explora em grande detalhe, né, a história da organização, e o senhor começa a detalhar todo esse processo desde a existência da União Pan-Americana, né, que existiu de 1889 até 1947. Então eu queria perguntar para o senhor quais que foram as principais normativas e instituições desenvolvidas no âmbito da União Pan-Americana que fizeram uma grande contribuição para a comunidade internacional. Las que le acabo de nombrar, pero ahí no se agotó el tema. O sea, después de creación de la organización, se siguieron creando nuevas instituciones. En el año 1959, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, luego comisiones u órganos o instancias sobre los nuevos temas que iban apareciendo, la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones, la Comisión sobre el tema del abuso de drogas, la CICAD, la Comisión contra el Terrorismo, los mecanismos de seguimiento de la Convención contra la Corrupción. O sea, hoy tenemos en el sistema interamericano tomado en su conjunto como un sistema, instancias para hacer frente a todos los temas que hacen a la vida cotidiana. Me olvidaba el Instituto sobre Agricultura y otros más. O sea, lo que yo creo que hoy lo que le falta al sistema interamericano es la coordinación de todo eso. O sea, no hay que inventar más nada, ya está todo inventado. Hoy es muy difícil pensar en algún tema de las relaciones internas de un país, de las relaciones sociales en un país, de las relaciones comerciales en un país, de las relaciones contra el delito en un país, que no tenga, además de la normativa nacional, una normativa internacional y una normativa interamericana y una instancia interamericana donde discutir esos temas. Perfeito. Pero eso es una cosa que nosotros los latinoamericanos no lo valoramos. O sea, no valoramos haber tenido un continente de paz como ha sido el siglo XX. Eric Hobsbawm decía que el siglo XX había sido el siglo más cruel en la historia de la humanidad, con una excepción, el continente americano. En las relaciones entre estados estoy hablando. A la interna también se hicieron enormes progresos. O sea, no es lo mismo la situación de los derechos humanos en la región hoy a la que era en la década del 70. Y no estoy hablando de tiempos remotos, estoy hablando de la década del 70. Entre medio en Europa hubo limpieza étnica en los años 90. En materia de democracia, no es lo mismo la situación hoy, con todos los problemas que hay, a la situación de las décadas del 70 para atrás, donde los conflictos entre poderes se resolvían por la intervención de un golpe militar. Hoy es cierto que hay conflictos entre poderes en casi todos nuestros países, pero se van resolviendo de alguna otra forma. Será por el impeachment, será por cantidad de otros mecanismos. Pero ya la era de los golpes de Estado militar está superado. Pero también ahí yo le decía a mis alumnos europeos, Franco, Salazar, etcétera, tampoco son figuras del pasado remoto, ni Hitler. Hay gente que camina todavía hoy por nuestras calles que tiene grabados los números de los campos de concentración. O sea, hemos hecho un gran progreso. Hoy no tenemos 30.000 desaparecidos en Argentina, ni tenemos campos de concentración en Chile o presos en Uruguay. O sea, es cierto que tenemos todavía una cantidad de deficiencias, pero tampoco borremos el progreso que se ha hecho. Y ha sido enorme en muy poco tiempo. Y el sistema interamericano no es inocente de ello. No lo es. Ninguna de sus instancias, ni las instancias en materia de fortalecimiento institucional de la democracia, ni las instancias en materia de derechos humanos, ni las redes de cooperación, ni el trabajo de los organismos de cooperación en materia de desarrollo, etc. O sea, se ha hecho mucho, queda muchísimo por hacer, pero que se ha hecho mucho, se ha hecho mucho. Tenemos que empezar a valorar eso.
Y por eso me alegro mucho de estar con gente joven, porque son ustedes a los que voy a convencer. Com certeza. E ainda um pouco sobre o desenvolvimento do direito internacional, agora falando de modo geral, né? No seu livro, La OEA e o Direito Internacional, o senhor comenta que a noção de collective security já estava sendo desenvolvida nas Américas muito antes da criação da ONU. Então eu queria perguntar para o senhor quais que foram os principais aportes, as principais contribuições das Américas para o direito internacional geral. Fueron muchísimas. Por ejemplo, en materia de seguridad colectiva, ese es el tema de pronto más conflictivo. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? El sistema interamericano había elaborado todo este tejido normativo conjunto, ya tenía una cantidad de normas en materia de solución pacífica de controversias y, como yo decía, ya venía resolviendo todas las controversias. O sea, todos los conflictos, salvo el paréntesis de la guerra del Chaco, que después se resolvió de otra forma, pero todos los conflictos fronterizos, que era el gran problema que había en las Américas, se resolvieron siempre mediante un método pacífico de solución, sea la negociación, sea el arbitraje, sea el recurso a un tribunal internacional, la Corte Permanente o la Corte Internacional de Justicia, que hoy tiene cantidad de casos de países, entre países americanos. Cuando se crean las Naciones Unidas, se dice el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tendrá el monopolio absoluto en materia de paz y seguridad. Los países americanos le dicen, paren un momentito, nosotros ya tenemos todos nuestros mecanismos para la solución de controversias, etc. Y en un duro enfrentamiento entre los cuatro que iban a ser, Estados Unidos no, porque Estados Unidos también era parte del sistema interamericano, pero básicamente la Unión Soviética, Inglaterra, decían no. Finalmente se logra introducir un capítulo en la Carta de Naciones Unidas, que es el capítulo sobre organismos regionales, donde se dice que la primera instancia para la solución de las controversias y para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional deberá irse a las instancias regionales. Ese es un logro de la región. Entonces había que crear la organización regional que pedía la Carta de Naciones Unidas, y de ahí que se crea la OEA, en cumplimiento de ese artículo. Se crea también un tratado que es el que le va a traer mala fama a la organización, que fue el TIAR de 1947, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Ese tratado es un tratado de legítima defensa colectiva. El primero fue, luego será el Tratado de la OTAN, el Pacto de Varsovia, etc., que consiste en decir un ataque a un Estado miembro de esa región es un ataque a todos los estados y por lo tanto todos tienen derecho a defenderlo, y esa noción de legítima defensa colectiva fue un aporte del sistema interamericano. ¿Qué pasó? Aprobado, ese tratado estaba pensado para la hipótesis general que era un ataque externo, se había pensado en lo que había sido la Segunda Guerra Mundial y los ataques alemanes a los barcos, etc. Ataques que llegaron hasta el Río de la Plata. Pero viene la Guerra Fría, y ese tratado tenía una excepción que se transformó en la regla del tratado, que era cuando la agresión no era externa, sino entre miembros del tratado. O sea, una agresión de un Estado, parte del tratado, contra otro Estado, parte del tratado. Entonces ahí ya no podía jugar la legítima defensa colectiva, no van a ser todos, porque uno de ellos es... Entonces ahí se crea otra figura, que es había que determinar quién era el Estado agresor, y determinado quién era el Estado agresor, se podía llegar hasta tomar sanciones. ¿Qué pasó? En la Guerra Fría, la noción de que era agresión se amplifica entre países americanos, y entonces la ideología comunista era considerada una forma de agresión, el apoyo a determinados movimientos políticos era considerado una forma de agresión, etc. Y entonces esa interpretación del TIAR y la aplicación en esos casos llevó a toda esa década, digamos, negra
en el imaginario de las relaciones interamericanas, donde, por ejemplo, el caso más notorio, se sancionó en el 62 a Cuba, excluyendo su participación del sistema interamericano, no de la OEA, del sistema interamericano. Y no en base a la Carta de la OEA, sino en base a un tratado anterior a la Carta de la OEA. Y acá un paréntesis, Cuba, pese a eso, nunca denunció ni la Carta de la OEA, ni el TIAR. Esto es bueno recordarlo, porque en momentos en que algún país ha denunciado la Carta, es bueno recordar que ni Cuba había denunciado la Carta, ni el TIAR, tratado por el cual se fue sancionada hasta el 2009. Certo. Los aportes en otros temas son enormes, en materia, ya digo, de derechos del mar, en materia, la Declaración Americana de Derechos y Deberes, porque la universal es solo de derechos del hombre, o de derechos humanos, para ser más correcto con la terminología actual, es unos meses anterior. La Carta de la OEA fue negociada por la misma gente que había negociado por parte de nuestros países la Carta de Naciones Unidas. Sin embargo, incorporaron en la Carta de la OEA un concepto que no está incorporado en la Carta de Naciones Unidas, que es el tema de la solidaridad entre los países americanos reposa o descansa en que los países americanos sean democráticos. Esa noción de que la forma de gobierno sea parte de un instrumento internacional, esa hasta hoy no es aceptada por el derecho internacional universal. En Naciones Unidas da lo mismo la forma de gobierno que tenga un Estado miembro, para ser miembro, aún para ser miembro permanente del Consejo de Seguridad. En el sistema interamericano, a partir del 48, ya se habla de democracia. Y esto también es un adelanto gigantesco en el sistema interamericano. Que después costó mucho hacerlo efectivo, es otra historia. Pero que fuimos los primeros. Y seguimos siendo casi los únicos. Europa lo acaba recién de incorporar hace muy poco al Tratado Europeo. Éramos los únicos que teníamos un mecanismo de sanción en caso de ruptura del orden democrático. El sistema europeo tenía un mecanismo de no admisión de un miembro a la Unión Europea si éste no era democrático. Pero después no tenía ningún mecanismo si un miembro ya admitido se rompía el orden democrático. Obviamente pensaban nunca en Europa va a pasar eso. Las amenazas empiezan a ser serias en algunos países de la Unión Europea y recién ahora tienen una medida muy tibia y se ha dado ya algún caso, algún debate con el caso de Hungría, pero no hay ningún acuerdo para ponerla en marcha, ninguna medida de sanción. En cambio, en el sistema interamericano ya hemos sancionado a varios gobiernos por ruptura del orden democrático. Uhum. Bom, o senhor comentou um pouquinho da coexistência, né, da ONU e da OEA, e eu acho que existem muitas dúvidas hoje em dia sobre o que a OEA pode autorizar, quais medidas a OEA pode autorizar. Então eu queria que o senhor comentasse, queria pedir por favor que o senhor comentasse brevemente se a OEA pode, por exemplo, autorizar o uso da força, pode autorizar a imposição de sanções e quais sanções, se ela pode requerer que um Estado-membro rompa as suas relações diplomáticas com outro Estado-membro. El caso típico donde se planteó el tema y donde se trabajó muy bien, entonces para no hablar de teoría, sino para hablar de la práctica, fue en el año 1991, en la OEA se aprueba una resolución 1080 por la cual se dice que en el caso de golpe de Estado, llamémoslo para simplificar la terminología, en el caso de golpe de Estado, la OEA podrá tomar las sanciones que el derecho internacional le permita. Poco tiempo después se produce el golpe de Estado en Haití,
¿Qué hace la OEA? La OEA empieza a ver qué medidas puede tomar de acuerdo con el derecho internacional. Entonces, ¿qué hace? Primero, medidas de tipo interno dentro de la organización. Entonces, la medida que tomó fue decir, nosotros seguimos reconociendo a los efectos de la OEA como representante legítimo del gobierno de Haití al representante designado por el presidente Aristide, que había sido el presidente derrocado de facto. Esa fue una medida interna. Perfecto, hasta ahí bien. Después, ¿qué medidas hacia los Estados miembros de la organización se podían tomar? Entonces se dijo, vamos a solicitarle, porque no puede ser obligatorio, a los países que rompan relaciones diplomáticas, que no reconozcan a las autoridades de facto, que reduzcan al mínimo necesario las relaciones comerciales, que se mantenga la ayuda solo en casos humanitarios, que se mantenga la supervisión en materia de violación de derechos humanos, que se rompan las relaciones consulares, etcétera, etcétera. Esas medidas tenían dos limitaciones. Una, lo que, como tú decías, o sea, no pueden ser obligatorias porque el único que puede imponer medidas coercitivas es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Eso era claro. Y la segunda limitación es que son medidas regionales. Es decir, en el mejor de los casos, solo van dirigidos a los estados que son miembros de la OEA y no al resto de la comunidad internacional. Entonces, ¿qué se hizo? Esas medidas la OEA las transmitía al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, para que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas viese qué hacía. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y el Secretario General de Naciones Unidas, junto con el Secretario General de la OEA, designaron un representante común para estudiar el caso de Haití. Entonces, ese fue el primer y único caso que hubo un representante común de las dos secretarías. Se trató de tomar medidas, etcétera. La situación en Haití se agravó. Y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, como no puede tomar medidas en base a la ruptura del orden democrático, porque no está previsto en la Carta de Naciones Unidas eso, dijo que la situación en Haití era una amenaza a la paz y la seguridad internacional. En ese caso, el Consejo de Seguridad, determinado eso, puede tomar medidas coercitivas. Y lo que hizo el Consejo de Seguridad fue tomar las medidas que la OEA había tomado como recomendatorias a los Estados miembros de la OEA, la transformó en medidas obligatorias y universales. Y finalmente, cuando esas medidas no dieron resultado, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas autorizó el uso de la fuerza y solicitó a tropas que hiciesen un desembarco para desalojar a las autoridades de facto. Finalmente se llegó a una negociación, el gobierno de Estados Unidos mandó una misión, que estaba el expresidente Carter, que era en ese momento comandante en jefe del ejército Colin Powell, etc., y un senador, y lograron que la Junta se fuese y entregase de vuelta el poder al presidente Aristide horas antes del desembarco de las tropas. Pero el uso de la fuerza obviamente iba a ser autorizado por Naciones Unidas. La OEA no puede hacer uso de la fuerza. Lo hizo una vez y todavía hoy nos siguen cobrando muy caro eso, que fue autorizar un desembarco de tropas en República Dominicana en los 60. Pero eso notoriamente era una violación flagrante del derecho internacional y del derecho de la Organización Interamericana. Y todavía hoy ese es un caso que le sigue haciendo daño. Y si cualquiera de nosotros va a una reunión de la OEA en República Dominicana, se va a volver a encontrar con banderolas recordando ese episódio. Sim, o senhor comenta bastante esses casos no seu livro, né? E tem outro assunto que o senhor também comenta no livro que eu queria abordar, que é a própria institucionalidade da OEA.
a Carta da OEA de 1948 y después disso ela teve 4 protocolos. Eso me parece la cosa más inteligente que he descubierto en el sistema interamericano. Cuando yo llegué me di cuenta, porque me tocó una consulta, no sé por qué me tocaban consultas raras, de un protocolo de reforma de la Carta, si se aplicaba o no a tales y cuales países. Y ahí empecé a descubrir que la Carta de la OEA había sido reformada 4 veces. En Buenos Aires 67, Cartagena de Indias 85, Washington 92, Managua 93. Pero que la Carta de la OEA tenía una disposición que dice que las reformas a la Carta de la OEA entran en vigor cuando llegan a 2/3, pero solo entran en vigor para quienes la ratificaron. Es decir, la ratifican 2/3, esa reforma entra en vigor para esos 2/3, pero para el tercio restante, que no la ratificó, esa reforma no entra en vigor. Si uno hace la tabla de ratificaciones, se encuentra que hay 7 cartas distintas en vigor en la organización. Hay países que han ratificado ninguno protocolo, otros todos, otros otros aquel. Bueno, toda la combinación me da 7. Yo dije, esto no puede ser, estaban todos locos. ¿Cómo a alguien se le puede ocurrir una organización que tiene 7 cartas? Entonces me fui a estudiar los antecedentes de ese artículo, del artículo ese que dice que los que escribieron la carta tenían perfectamente claro este fenómeno de las 7, 8, 20 cartas. Este es un lindo ejercicio de derecho de los tratados. Ellos dijeron, hay 2 criterios en el derecho comparado para que se mantenga la unidad de una carta, de una organización. Uno es el sistema de Naciones Unidas, donde una reforma aprobada por una mayoría calificada, cualquiera sea, 2/3 de la Asamblea, más el Consejo de Seguridad, más lo que uno quiera, una mayoría calificada obliga a la totalidad de los miembros. Eso mantiene la unidad, hay una sola carta. Y otra es la que tiene, por ejemplo, ahora el sistema europeo, donde para que una reforma entre en vigor tiene que haber sido ratificada por todos los Estados miembros. Si no es ratificada por todos los Estados miembros, esa reforma no entra en vigor. Ellos dijeron, estos 2 criterios no nos sirven. No nos sirven porque el criterio de la mayoría obliga a la minoría. Está bien para una organización universal, pero una organización regional. Si existe una mayoría de pequeños estados que quiere imponer su voluntad al más grande, pongamos. Hoy es fácil saber cuál es el más grande, en el 48 ya no era tan fácil, pero hoy ya es fácil. Pero supongamos una reforma que diga los 34 estados le dicen al más grande, usted va a tener que pagar 50 veces más su cuota. ¿Qué hace el más grande? Sale. Es la minoría. ¿Sale o obedece? Sale. Sale. Perfecto. Ese es el problema de la regla de mayoría obliga a todos. La otra, la unanimidad. Todos los países están de acuerdo en tal medida. Y el más pequeño de los países con 30.000 habitantes dice yo no. O sea, crea algo que en el sistema interamericano no hay, que es el derecho de veto. Entonces, uno tiene el riesgo de que un país salga porque se le impone una decisión contra su voluntad. Y el otro da el derecho de veto a cualquier país, con lo que también puede bloquear el sistema. Entonces decían, el riesgo de tener multiplicidad de cartas es menor a cualquiera de esos 2 riesgos. Y la verdad que ha sido sabio, porque hasta ahora no ha generado nunca ningún problema. Puede generar, pero hasta ahora se ha resuelto de alguna forma. Puede generar en 2 casos. Hay 2 tipos de reformas que ha habido. Una es la reforma que cambia la estructura orgánica de la organización, pero sin cambiar las competencias de la organización. Y eso pasó varias veces.
Por ejemplo, la reforma del 93 suprimió 2 consejos sobre temas económicos, sociales, culturales, etc., y los fusionó en uno solo, el Consejo de Desarrollo Integral. La reforma del 67 creó la Asamblea General, sustituyendo a las conferencias americanas, etc. Eso no es ningún problema. Los países que no lo han ratificado no han pedido que se convoquen los consejos inexistentes y participan, o sea, de facto lo han reconocido. El problema se plantea en las que cambian las competencias de la organización. Y ahí hay fundamentalmente 2 reformas. Una, que es la reforma del 85, que cambió las competencias del secretario general y le da la posibilidad al secretario general de llamar la atención del Consejo de la Asamblea General sobre cualquier tema que afecte la paz, la seguridad, el desarrollo, etcétera, en la región. O sea, es una facultad muy amplia. Eso cambia, modifica la competencia del secretario general. Ahí hay algunos países que han hecho reserva a esa reforma, diciendo que no se les aplica en caso de conflictos de los cuales ellos son parte, por ejemplo. Y la otra reforma es la reforma del año 92, que es la reforma en materia de democracia, que es el artículo 9 de la Carta, que permite sancionar en caso de ruptura del orden democrático. Eso hay algunos países que se han opuesto a esa reforma y que han declarado que esa reforma ellos nunca serían parte de esa reforma. Por suerte, como hay normas en materia de democracia que tienen otra fuente, que son resoluciones, la 1080 y la Carta Democrática, ese artículo se vuelve en la práctica inaplicable, o por lo menos es fácil eludirlo yendo por otras normas. Pero si se fuese a ese artículo, sí, habría un problema que yo espero no ser el asesor jurídico que lo tenga que contestar, es qué pasa si el país donde se produce el golpe no es parte de ese protocolo, o si un país que no es parte de ese protocolo puede votar o no. Pero por suerte eso no se ha producido y los casos se han resuelto por vías de otras resoluciones. Perfeito. Outro tema que o livro aborda, ainda falando sobre as instituições da OEA, eu queria que o senhor comentasse um pouquinho se a OEA conseguiu criar e colocar em prática todas as instituições que foram inicialmente previstas desde a sua criação e como o senhor vê a ausência da criação de uma Corte Interamericana de Justiça. En 1923, México y Costa Rica plantearon la necesidad de establecer una... entre 1907 y 1917 funcionó en Centroamérica el primer tribunal internacional, que fue la Corte Centroamericana de Justicia. Esa tiene una competencia mucho más amplia que lo que tiene la Corte Internacional de Justicia, etc. Y en 1917 no fue renovado el mandato de la Corte y por lo tanto la Corte dejó de funcionar. Pero el ejemplo había sido muy bueno y entonces en 1923 se propone la creación de una Corte Interamericana de Justicia y unos años después México propone y presenta un documento que se llamó el Código para la Paz. El Código para la Paz establece todos los procedimientos de esa Corte, establece todos los medios de solución a los que debía ser competente esa Corte, etc. Es verdaderamente un código de solución pacífica de controversias aplicados a un tribunal internacional. Ahí estaban muchos precedentes que tenían de la Corte Permanente de Justicia, etc. ¿Qué pasa? Entre eso queda, se discute, conferencia americana tras conferencia americana, no se ponen muy de acuerdo, estaba la Corte Permanente y después se crea la Corte Internacional de Justicia con el 45. Como yo le decía antes, cuando se crean las Naciones Unidas, los países americanos tenían una presencia enorme. Entonces dijeron, ¿para qué vamos a establecer una Corte regional si somos los dueños de la Corte universal? Y entonces aprobaron una resolución que dice muy bien la Corte Interamericana de Justicia, pero para cuando llegue la necesidad de hacerla.
hasta ahora no ha llegado la necesidad. Yo lo único que me arrepiento no, lo único que critico a los delegados latinoamericanos, pero me imagino las razones, que no han de ser de las más puras, que no hayan, cuando se debatió el estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que hayan mantenido la fotocopia de la Corte Permanente de Justicia y no hayan introducido el español como idioma oficial de la Corte. Mantuvieron el francés y el inglés. Entonces hoy tenemos la situación absolutamente absurda de que la mayoría de los casos son entre países latinoamericanos, entonces tenemos Chile, Bolivia, Costa Rica, Nicaragua, Perú, Chile, Uruguay, Argentina, etcétera, 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 debatiendo en inglés y en francés a un costo faraónico, porque todos los documentos están en español, pero hay que presentarlos en francés e inglés, y por supuesto, teniendo que contratar abogados europeos que hablen francés e inglés a la perfección, cosa ya más escasa entre los juristas americanos, pero nuestros juristas latinoamericanos que participaron en eso sí hablaban bien esos dos idiomas, con lo que preservaron también su espacio. Pero esa es una cosa. Y después hay otra razón, seamos sinceros. Algunas veces que ha habido algunas controversias y los países latinoamericanos optaron por algún tribunal arbitral latinoamericano, generalmente quedaron todos enojados. Porque en definitiva, entre los árbitros, los países, etcétera, existe una cercanía que no existe con relación a los jueces de la Corte Internacional de Justicia, donde hoy el 90% son extrarregionales. Entonces, el juez senegalés que preside, la jueza china, el juez japonés, etcétera, etcétera, hay una relación de distancia mucho mayor que la que existe con árbitros elegidos por las partes o por un tribunal local. O sea, todos sabemos las dificultades que hay y ustedes las conocen mejor que nadie, muchas veces, por ejemplo, en el tema aún de jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque está vinculado al gobierno de tal país, porque actúa en tal lado, etc. La relación es demasiado cercana entre las partes y los jueces, y entre su relación política, personal, nacional, su trabajo anterior, su trabajo futuro, etc., con relación a las partes. En cambio, la Corte Internacional de Justicia da una distancia geográfica mucho mayor. Además de que los procedimientos, por esa misma distancia, por esa misma necesidad de traducir, por esa misma, hace que una vez iniciado un juicio, el fallo aparece muchísimos años después, cuando ya la situación pudo haber cambiado, el gobierno que llevó el caso no es el mismo que va a recibir el golpe por la cabeza, etcétera, etcétera. Muy bien. E uma outra pergunta que eu tenho sobre a institucionalidade da OEA queria pedir para o senhor comentar um pouquinho a Carta Democrática Interamericana, que é um instrumento muito importante para o continente. La Carta, la primera cosa que hay que dar claro, la Carta Interamericana es un instrumento dentro de una cadena de instrumentos en materia de la democracia que arrancan, como yo le decía, en la Carta del 48, luego viene en la reunión de ministros del 59. En la reunión de ministros del 59 se hace el vínculo entre defensa de la democracia y derechos humanos. De ahí se crea la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como después vienen todas las dictaduras y guerras civiles en Centroamérica, de democracia ya no hablemos más, y la pobre comisión quedó flotando en el espacio porque quedó sin un respaldo político en el Consejo Permanente, pero creada ya. Y recién se vuelve a retomar el tema de la democracia en el año 85, con la reforma del 85, donde se introduce la promoción de la democracia, aparecen las primeras misiones de observación electoral. En el 91, la resolución 1080, que establece la posibilidad de sancionar. En el 92 se incorpora a la Carta esa obligación. Pero todo eso
la del 91 y la del 92, estaban basadas en lo que había sido la historia de América Latina hasta ese momento. Es decir, las crisis de la democracia se resolvían, terminaban siempre, la ruptura del orden democrático era producto siempre de un golpe militar. Y esa era la situación más o menos prevista en esos instrumentos. Pero a partir de ahí empiezan a producirse otro tipo de formas de debilitamiento hasta llegar a la ruptura del orden democrático por otras vías. Ya el golpe militar ha desaparecido. Eso también es un cambio sustantivo. Si uno lo ve, tuvimos uno en el 91 en Haití, después uno de unas horas en Venezuela en el año 2002, y luego, pero que fue un comando militar, pero el golpe lo dio el Poder Legislativo en Honduras en el año 2009. A partir de ahí lo que se producen son otro tipo de rupturas, fruto del enfrentamiento entre poderes del Estado, entre poder legislativo y poder ejecutivo o poder judicial. Y ahí el primer caso fue el caso peruano, donde ese enfrentamiento se resuelve no mediante un golpe militar que pone fuera del poder al presidente, que era lo tradicional en las Américas, sino el presidente, apoyado por los militares y lo que fuere, disuelve el Congreso, elimina el Congreso. Eso era una nueva forma. Y luego se han producido otro tipo de formas de resolver ese enfrentamiento entre poderes. Llámense algunas formas que ha tenido el Poder Legislativo de destituir a presidentes. Los casos más claros han sido en Ecuador, donde ha habido una sucesión de presidentes destituidos por el Poder Legislativo. O sea, ese conflicto entre poderes que se ha ido resolviendo de otra forma. Eso lleva a que luego de la caída de Fujimori, el gobierno interino de Perú dice tenemos que hacer frente a estas nuevas formas, porque los viejos mecanismos no nos pudieron resolver la situación que se había vivido en Perú. Situación que se había vivido después en Guatemala, en Haití, en otros lados. Y proponen en la cumbre de jefes de Estado que se realizó en Quebec en el 2001 que había que elaborar una carta democrática. Nadie sabía qué era una carta democrática, ni lo que se quería con una carta democrática, ni qué naturaleza tendría, ni qué. Pero además el mandato era muy claro. Eso fue en abril y se le decía a la OEA tiene que tener aprobada una carta democrática en junio, o sea, en la Asamblea General. Primer debate, ¿qué naturaleza tendría la Carta Democrática? Se nos pidió la opinión a nosotros y al Comité Jurídico, tanto nosotros como el Comité Jurídico dijimos que preferíamos que fuese una resolución de la Asamblea General y no un tratado, por muchas razones, sería muy largo explicar. Perú presentó un primer proyecto de texto, se acordó que sería una resolución de la Asamblea General, se trabajó muy rápido y en junio en la Asamblea General de Costa Rica estaba casi listo el documento, pero a último momento hubo algunos problemas de texto, algún tema institucional. Venezuela pedía una incorporación de la noción de democracia participativa, había quedado afuera el tema de la mujer. Y finalmente no se logró culminar el texto en Costa Rica, entonces se decidió convocar una Asamblea General Extraordinaria en Lima para el 11 de septiembre del 2001. Y el 11 de septiembre del 2001, pese a todo lo que estaba pasando en otros lados, acá, en Estados Unidos, se aprobó por la Asamblea General una resolución que se llama Carta Democrática. Básicamente la Carta Democrática, dejemos de lado las definiciones, que son los elementos de la democracia, democracia de derechos humanos, democracia de desarrollo. Lo que interesa en este momento, estudia 4 hipótesis. La primera hipótesis es que un país diga, yo tengo problemas en mi país,
hay una crisis en mi país, vengo a la OEA para que la OEA me ayude. Esa es la primera hipótesis. Entonces la OEA, el secretario general, el Consejo Permanente, pueden mandar una misión, tratar de ayudar, etc. La segunda hipótesis, eso ocurrió 2 veces en Nicaragua. Vino el gobierno de Nicaragua, dice, tengo una crisis con el poder legislativo, y ahí fuimos y ayudamos. La segunda hipótesis, que es muy similar, el matiz es una cuestión de matices, es que un grupo de países diga, en el país A hay problemas, y el país A acepta que hay problemas, y entonces va a la OEA y ayuda. Es más o menos lo mismo. Eso también pasó en Nicaragua, entonces los países del SICA dijeron, Nicaragua dijo es cierto, y ahí fuimos. La cuarta hipótesis, y me salteo la tercera por razones que ya vas a ver, la cuarta hipótesis es cuando no hay gobierno. Es el caso típico del golpe de Estado. Esa fue la situación que se produjo en el 2009 en Honduras. Y la tercera hipótesis, que es la que hoy está en la tapa de las discusiones, es cuando en un país se produce una crisis institucional, pero ese país ni pide ayuda, ni acepta ayuda, ni todavía se produjo la ruptura del orden constitucional, o sea, el gobierno sigue estando gobernando. En ese caso, que es la hipótesis del artículo 20 de la Carta, en ese caso, cualquier país o el secretario general. Y acá hay una cosa que nunca entendí, que haya habido delegaciones que me hayan tratado de loco, me han dicho de todo, por decir que el secretario general tenía competencia para llamar la atención del Consejo. El texto es más claro que el agua, además yo lo conozco por la simple razón de que yo participé en su redacción. Entonces, y el texto nunca a nadie le dio ninguna duda. Cuando dice cualquier Estado o el secretario general, a mí me tiene que alguien explicar si donde dice o el secretario general quiere decir que el secretario general no puede. Eso nunca lo entendí, pero bueno. Cualquier Estado o el secretario general pueden llamar la atención del Consejo sobre eso y el Consejo tomar las medidas. Y en ese caso, obviamente, no se requiere ni el consentimiento ni el acuerdo del Estado, porque si no estaríamos en las hipótesis anteriores. Lo más llamativo es saber cuál fue el primer país que hizo uso de la Carta Democrática a pedido del gobierno. ¿Tú sabes cuál es? No sé. En el año 2002 el presidente Hugo Chávez solicitó la aplicación de la Carta Democrática en Venezuela. Luego del intento de golpe de Estado, vuelve Chávez y Chávez pide que en función de la Carta Democrática vaya a la OEA y establezca una mesa de diálogo entre gobierno y oposición para resolver el tema. Y el secretario general, acompañado por el expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, estuvieron no sé cuántos meses en Venezuela trabajando una mesa de diálogo que llevó a un plebiscito, que llevó a elecciones, etc. O sea que Venezuela es el primer país que hizo uso. Entonces, cuando hoy se dice que ese instrumento es un instrumento intervencionista, por quienes se dicen discípulos del primero que pidió su aplicación, yo tampoco entiendo mucho. Muito bem. Bom, chegando à última pergunta, que é uma pergunta que é repetida também em todas as entrevistas, se há alguma pergunta que eu não fiz que o senhor gostaria de ter respondido? Muchísimas, pero eso llevaría, pero para eso nos podríamos pasar todo el día. No, mejor dejarlos así. Pero yo lo que quiero es darles a la gente joven un mensaje. Primero, la OEA no es tan mala como parece, ha hecho muchas cosas, el balance es muy bueno. Segundo, yo no creo en esa frase que dicen por todos lados que la OEA es lo que los estados quieren que sea. Eso no tiene para mí ningún sentido. La OEA es a veces más de lo que los estados quieren que sea, es más, hace cosas que a los estados les gustaría que no hiciese. Y a veces es menos de lo que los estados les gustaría, porque los estados le piden cosas pero después no le dan los medios para hacerlas. Entonces,
Pocas veces es la OEA lo que los estados quieren. A veces es más de lo que los estados quieren y muchas veces, por falta de recursos, es mucho menos de lo que los estados quieren. Esa es la primera cosa. La segunda cosa es que el sistema interamericano es el único que tenemos. O sea, y todos estos hechos están demostrando que los sistemas subregionales son buenos cuando sirven para unir fuerzas, pero cuando estamos todos peleados, los sistemas subregionales son multiplicar ring de box en vez de juntar fuerzas. Y eso no es bueno para ningún sistema. Pero son buenos en sí mismos. Un sistema subregional, Mercosur, UNASUR, CELAC, todo eso serían maravillosos si fuesen como el CARICOM, es decir, una fuente de unidad para luego ir juntos a la muñeca más grande dentro de las muñecas rusas. Pero lo que tiene el sistema interamericano es que nosotros no vamos a ser parte de la Unión Europea, no vamos a ser parte de la Unión Africana. Esta es nuestra región, nos guste o no nos guste. Los vecinos de Brasil van a seguir siendo los mismos, los vecinos de Uruguay los mismos, los vecinos de México van a seguir siendo los mismos, los de Estados Unidos van a seguir siendo los mismos, etc. Por lo tanto, es mucho mejor que tratemos de negociar juntos. Además de eso, y la última cosa, es el único espacio que yo conozco donde se trabaja realmente en un pie de igualdad, donde el más pequeño de los países de las Américas puede decirle no al país más grande del planeta. Eso no ocurre en el plano bilateral y eso menos ocurre en el plano universal. Eso yo diría que solo ocurre en el plano de la OEA. Y eso, si hay alguien que debe valorar, son los pequeños y medianos países. Eso. Si yo fuese el país más grande del mundo, puede importarme más o menos, pero si yo soy el más pequeño del mundo, poder estar sentado en un pie de igualdad con el más grande del mundo es un lujo que no puedo desperdiciar. E esse é um dos valores do sistema interamericano. Perfeito. Com esse comentário eu encerro a entrevista. Agradeço a todas as pessoas do OEA que deram suporte à gravação e mais uma vez agradeço ao senhor por essa grande aula. Não, graças a você. Muito obrigado. Muito obrigado.